Arratsaldeon, muy buenas tardes, ¿qué tal están? Les pido que nos acompañen en este tiempo también informativo que comienza ahora. Después de la información local, la información más general, incluso la deportiva. Eso sí, nos vamos a centrar en lo que es el equipo de los mayores del Athletic, que bueno, pues están finalizando la Liga pues perdiendo otro partido, bueno, que era de categoría, era contra el Real Madrid. Pero vamos a empezar por las efemérides. Este 17 de mayo es el Día Mundial de las Telecomunicaciones, es el Día Mundial de Internet y también es el Día Internacional contra la homofobia, transfobia, lesbofobia y la bifobia. Como han escuchado con nuestras compañeras, con Coro y Arantxa, pues todas las instituciones se han sumado a esta celebración, también lo ha hecho el Gobierno vasco y también lo ha hecho la Diputación con un pequeño vídeo que lleva por lema "Vive como te salga del corazón, libres e iguales por derecho". Bueno, esto es lo que respecta a las efemérides, pero también una noticia que ya se le dábamos a conocer la semana pasada. Hoy comienza el nuevo régimen de visitas y de paseos en las residencias de Vizcaya. No solamente en las residencias de Vizcaya, sino también en las de Álava y en las de Guipúzcoa, en base al acuerdo que han llegado con el Gobierno vasco. Y así, las personas mayores, usuarias de las residencias de Euskadi, desde hoy pueden recibir hasta 3 visitas semanales de 2 familiares como máximo y también podrán salir todos los días de los centros para dar paseos terapéuticos. Con estas medidas, las diputaciones y el Gobierno vasco quieren garantizar los contactos. Muy buena noticia, seguramente que nuestros mayores y también los familiares lo han recibido con agrado, pero efectivamente, si es que los residentes y también los trabajadores están ya inmunizados, es decir, han recibido ya la doble dosis de la vacuna, por lo tanto, eso sí, manteniendo un poquito las medidas de precaución, pero no tiene por qué haber contagios. La vacunación, una jornada más, va a centrar buena parte de este espacio. Primero nos vamos con la autoridad mayor, con el presidente Pedro Sánchez, que ha afirmado que en junio comenzará una vacunación masiva de personas menores de 50 años. A ver, estamos en la fase de vacunación de 59 a los 50 años, pero todavía está ahí un poquito lento, yo creo que más jóvenes, y corríjanme, me pueden mandar WhatsApp, más jóvenes de 58, 57, yo creo que todavía no han recibido, al menos aquí en Euskadi, el SMS para concertar la cita de vacunación. Y ya en el mes de junio anuncia el presidente que quiere que se empiece a dar la vacuna a los menores de 50. Establecerán otra vez el margen de los 10 años de 40 a 50, o sea, de 49 a 40. El orden de llamada suele ser de mayor a menor. Pero además el presidente ha cifrado hoy en 7 los millones de personas que en todo el Estado han recibido las 2 dosis. Además, ha dicho que en una semana ha bajado los contagios en 35 puntos. En tan solo una semana, de viernes a viernes, la incidencia acumulada a 14 días en España por cada 100.000 habitantes ha caído más de 35 puntos. Repito, ha caído más de 35 puntos en tan solo una semana, lo que supone un descenso semanal del 18,4%. La segunda, en las cifras extraordinarias de vacunación de día a día, en las que sumamos récords tras récords día a día, casi 612.000 en un solo día administradas en la pasada semana.
Estamos ya cerca de un ritmo semanal de 3 millones de vacunas administradas y, por tanto, creo que el Sistema Nacional de Salud está preparado para superar este ritmo a lo largo de las próximas semanas. Hoy, de hecho, vamos a superar los 7 millones de personas con pauta completa y los 15 millones de personas con al menos una dosis administrada, es decir, el 31% de la población. Por eso, una vez que la inmensa mayoría de las personas de 70 a 79 años hayan recibido la pauta completa, es decir, las 2 dosis, este mes de mayo, les anuncio que en el mes de junio será el comienzo de una vacunación masiva de las personas menores de 50 años. Y la tercera tiene que ver con el certificado verde digital, que también es algo muy importante para las empresas que están aquí presentes y también para el conjunto de la ciudadanía europea y española. Somos, como saben, uno de los países seleccionados para el proyecto piloto a nivel europeo desde el 14 de mayo con el objetivo de probar su funcionamiento, es decir, la emisión y la lectura de este certificado verde digital. Y les avanzo que los primeros resultados están siendo francamente positivos y que nuestro objetivo es operar con el certificado verde digital antes de que finalice el mes de junio. Es decir, esta va a ser una extraordinaria noticia para nuestro turismo en la semana en la que, afortunadamente, vamos a retomar también la celebración presencial de Fitur en la ciudad de Madrid. Y no solamente el presidente Pedro Sánchez ha hablado de Fitur, aquí también el consejero de Turismo lo ha hecho. Javier Hurtado ha presentado lo que hará Euskadi en Fitur, es decir, el pabellón de Euskadi, porque va a ser presencial este año. Es el escaparate turístico más importante, el que se celebra. Allí se va a ofrecer y se va a presentar la gastronomía, las rutas, todo lo que marca y lo que hace a Euskadi atractivo para el turismo. En resumen, Euskadi acude a Fitur en unas circunstancias excepcionales, en las que el sector necesita más apoyo que nunca, por lo que el protagonismo recaerá en las empresas y profesionales que nos acompañan. Por eso, les hemos dotado de un espacio central ampliado y de todas las facilidades para impulsar su actividad y sus contactos. Y en el contexto de promoción, Euskadi mostrará sus 2 grandes fortalezas: la variedad y calidad de su oferta y de planes y la gastronomía reconocida mundialmente, para seguir reforzando la imagen de un destino seguro, variado y sostenible. Todo ello en un stand que se caracteriza por la apuesta por la sostenibilidad y el refuerzo del turismo de naturaleza, una de las principales motivaciones de viaje tras la pandemia. Estos son el lema y los mensajes y las imágenes que acompañarán el stand de Euskadi en la próxima Feria de Turismo, la más importante de todo el Estado, que es la de Fitur. Y si ustedes están pensando ya en viajar, que sepan que en lo que se refiere al extranjero se puede ya viajar a 114
países, pero solo 18 de ellos les van a permitir entrar sin pedirles nada, es decir, sin pedirles ni PCR, sin obligarles a estar en confinamiento ni nada por el estilo, es decir, coger el avión, presentarse en el país y disfrutar de las vacaciones. ¿Y cuáles son estos 18 países del extranjero en los que se puede viajar con estas características? Pues venga, seguro que algunos son destinos que les van a encantar. Empezamos ya por el primero: México, Brasil, Costa Rica, Jamaica, en la República Dominicana, en Tanzania, en Kosovo, Bulgaria, Albania, Andorra, Macedonia del Norte, Rumanía, Ucrania, Polonia, Suiza, Luxemburgo, Suecia y Turquía. En estos se puede viajar sin llevar ni PCR ni certificado verde, como hablaba Sánchez, que es lo que están trabajando ahora, ni nada de nada. Luego, países más cercanos, por ejemplo, si quieren ir a Portugal o a Francia, ahí sí que les piden presentar una PCR negativa, y otros en los que consideran, por ejemplo, que aquí se está en estado naranja, que más o menos es así, pues les van a pedir que si viajan a ese país, creo que es Reino Unido uno de ellos, tendrían que estar los primeros 10 días en confinamiento. Pero bueno, ahí tienen la lista y como no hay ni toque de queda y ni limitaciones de movilidad ni nada por el estilo, pues a disfrutar si tienen vacaciones y si les apetece viajar porque tienen mucho tiempo libre. Bueno, de nuevo, claro, tenemos que volver a hablar un poquito de vacunas, de salud y demás. Hoy, Sanidad distribuye entre las comunidades autónomas más de 1.700.000 vacunas de Pfizer. Es el suministro de esta semana y lo van a repartir entre las comunidades autónomas, 1.700.000 vacunas de Pfizer. ¿Esto qué significa? Que hoy me he encontrado ya con 2 personas que acudían a primera hora de esta mañana al BEC para que le administraran la segunda dosis de Pfizer. Espero que haya ido todo muy bien, que no hayan tenido que soportar colas y que todo haya sido estupendamente. Esto para los de la segunda dosis de Pfizer. Ya saben que la primera la tuvieron que recibir hace 21 días, ahora la segunda, pero luego están también los que reciben la primera dosis, y como de momento Pfizer es la que está llegando con más asiduidad, pues la de Pfizer será la que le vayan a administrar. Y esto, repetimos una vez más, no significa que sea mejor ni peor noticia. El tema de los efectos secundarios y los riesgos no lo vamos a hacer caso, porque a lo mejor tiene riesgos la una que la otra y son mínimos. También cuando nos tomamos un paracetamol o nos tomamos un gelocatil, no leemos el prospecto porque si no, no nos lo tomaríamos. Por cierto, que cuando van a vacunarse no hace falta de forma previa tomarse ninguna pastilla, ni nada, o sea, ni aspirina ni nada de nada, porque no está ni recomendado ni no recomendado, es que no hace falta. Y la verdad, pues eso, lo que están diciendo es que es todo tan rápido, salvo, y esto lo metemos así como en una bolsita, salvo que haya colas. Suponemos que ya cogidos el ritmo, pues esto no sucederá. Bueno, entonces hemos dicho que esta semana se van a distribuir 1.700.000 dosis o vacunas de Pfizer. ¿Y por qué digo dosis o vacuna? Porque no es lo mismo. Si nos dan el botecito, de ese botecito salen 6 dosis. Entonces no es lo mismo 1.700.000 dosis que 1.700.000 vacunas. ¿A qué se refieren? Bueno, pues intentaremos preguntárselo a las autoridades sanitarias competentes, porque esa misma pregunta nos la hacemos nosotros. Oiga, ¿y estos que están anunciando que llegan, a qué se refieren? ¿A la dosis o se refieren al botecito del que se sacan 6 dosis? Bueno, pregunta que dejamos en el aire y que esperamos que nos respondan. Hablábamos en el Estado cómo está el nivel de vacunación, y en Euskadi pues está el 16% de la población está inmunizada. Significa que han recibido
las 2 dosis, este 16% de la población. Lógicamente, los mayores y los profesionales sanitarios son los colectivos en los que esta segunda dosis y esta inmunización total está en su máximo. Y este 16% de población, ¿a cuánto corresponde? Pues a 350.000 personas, uno arriba, uno abajo, 350.000 aquí en Euskadi. Así que la consejera de Salud, Gotzone Sagardui, ha dicho y ha reiterado una vez más que la apuesta está en avanzar en la vacunación. Ahora conoceremos los datos, pero ya ha dicho una vez más que los datos son buenos, los contagios cada vez son menores y está un poco preocupada todavía por el tema de las ocupaciones en las UCIs, que sigue siendo alta. Sobre todo queríamos estar con los y las profesionales que están participando en esta vacunación y poder agradecerles, junto con el Lehendakari, la directora general de Osakidetza, el gerente del UA Araba, agradecerles esta dedicación y estar día a día, siendo sábado, siendo domingo, siendo festivo, empeñados en que la vacunación en Euskadi avance lo antes posible, con las medidas adecuadas y que sabemos es la mejor arma que tenemos en estos momentos para poder hacer frente a la pandemia. Todo esto nos indica que la influencia que está realizando tanto la vacunación como las medidas de prevención que adoptamos todos y cada uno de nosotros están teniendo su efecto. No teníamos este número de positivos tan bajo desde el pasado 21 de marzo. Lamentablemente seguimos con una ocupación importante de las unidades de críticos de nuestros hospitales. Tenemos que decir que, por lo tanto, vamos avanzando y vamos mejorando al respecto. Pensamos que es necesario seguir empeñándonos en mantener el máximo de la prevención. Conocemos cuáles son medidas básicas para tratar de seguir frenando el avance de este virus. Recuerden, pues, mascarilla, lavado frecuente de manos, distancia social, ventilación y cuantos menos reuniones tengamos, mejor por estos días. Decía la consejera de Salud, de hecho, en las últimas 24 horas, 24 personas han ingresado por COVID en planta y en las UCIs, en la unidad de cuidados intensivos, hay actualmente 146 personas con COVID. Dicho esto, vamos con los datos de los contagios en las últimas 24 horas. Ayer domingo se hicieron 6.172 test, de los que 276 dieron positivo. Ahí ven los datos repartidos por territorios. 29 corresponde a Álava, 151 a Vizcaya y 96 a Guipúzcoa. En cualquier caso, son datos buenos porque indican que esta cuarta ola poco a poco está remitiendo y esperemos que los datos continúen así. Vamos a ver cómo están nuestros municipios, el número de los que todavía permanecen en rojo, cada vez menos, pero alguno continúa. Por ejemplo, Etxebarri y Galdakao, ambos suman 4 nuevos positivos. Sopela también se mantiene en el nivel de máximo riesgo por el número de contagios que acumula y a los que hay que sumar en las últimas 24 horas 7, y también la localidad encartada de Zalla con esos 4 positivos más. La capital vizcaína, y estamos ya en la columna de la izquierda, ha salido del nivel rojo, suma 42 nuevos contagios, 17 nuevos casos COVID-19 hay en Baracaldo. Sestao también continúa con una incidencia por encima de los 400 y suma 4 nuevos positivos. Portugalete, 2 casos nuevos de COVID-19, 11 son en Santurchi. Trapagarán, que también permanece en el nivel de riesgo, con 3 nuevos positivos. Ortuella no detecta ningún caso nuevo en las últimas 24 horas. Abanto y Muskiz son las 2 últimas de nuestras localidades que superan los 400 casos de contagio por 100.000 habitantes y que suman en las últimas 24 horas un nuevo caso en la localidad de Abanto y 3 nuevos en Muskiz. Ziervena no suma ninguno, Erandio 1, Leioa 3 y terminamos nuestro recorrido por las localidades vizcaínas
con Guecho, que suma 7 nuevos positivos. De momento, bueno, ya saben que no hay diferencias respecto a la movilidad o respecto al toque de queda, esté o no un municipio en rojo. No se descarta que pudieran cambiarse las nuevas medidas, ponerse en marcha ese que llaman el nuevo semáforo municipal o cualquier otra, pero de momento, y en base a los datos en general, no parece que el LABI asesor vaya a poner en marcha nuevas medidas. Nos queda actualizar también la situación en los colegios. Por cierto, sí hay casos en los colegios. Esto para muchas autoridades educativas que niegan, efectivamente, más o menos cada día estamos conociendo casos, no vamos a dar nombres ni de localidades ni de colegios, pero sabemos positivamente. El alumno o la alumna tiene el COVID, lo lleva a casa, los padres cogen COVID. Padres confinados, alumno confinado por ser positivo, y queda en manos del chaval o la chavala dar nombres para que se ponga en marcha toda la operación de rastreo. ¿Está funcionando bien? ¿Está funcionando mal ese rastreo? Yo no soy quien para decirlo, pero si tienen niños en edad escolar y saben que en el aula alguien ha dado positivo, ahí lo dejo. Sabrán si se han puesto en contacto con su hijo o hija, si se han puesto en contacto con los padres y madres y qué es lo que está pasando. Pero que hay contagios, lo digo porque teníamos algún WhatsApp, decía, es que tenemos con nombres y apellidos de colegios, es que ha dado positivo, yo soy su madre y estoy confinada en casa, pero al compañero de pupitre de mi hijo ni le han llamado. Desde el centro dicen que eso está en manos de las autoridades sanitarias y hasta ahí puedo llegar. Simplemente decirles que en las últimas 24 horas todos los centros educativos a fecha de hoy, de este lunes, están abiertos. ¿Aulas clausuradas? Sí, o sea, pero aulas clausuradas, es decir, que dicen, no, todos los alumnos fuera, que este aula se cierra. Pues en esta situación están 83. Pertenecen a 57 centros educativos y a nivel de tanto por ciento es el 0,47%. Vale. Osakidetza, buenas noticias. Se recupera la cirugía programada ordinaria. ¿Recuerdan que le anunciábamos hace 2 semanas que se suspendían para dejar camas para poder atender a las personas con COVID? Bueno, pues consecuencia de los bajos datos de contagio es que la cirugía programada ordinaria se ha retomado. Quedó suspendida el pasado 26 de abril. Este tipo de intervenciones quirúrgicas, que son principalmente las que no tienen carácter urgente, se fueron recuperando poco a poco a lo largo de la semana pasada. Y hoy lunes se puede afirmar, lo dice el Departamento de Salud y Osakidetza, que la actividad quirúrgica programada se ha retomado en toda la red. Cabe recordar que hasta la fecha únicamente se estaban realizando intervenciones urgentes, oncológicas, así como las no demorables. Así se había determinado como consecuencia de la alta ocupación que habían experimentado las unidades de críticos a lo largo del mes de abril. Sin embargo, la caída en el número de ingresos como consecuencia de la bajada de contagios por COVID ha permitido que los centros hospitalarios vayan recuperando su actividad de manera paulatina. En estos momentos, Osakidetza sigue en un escenario 3 de un total de 5 del plan de contingencia de las UCIs. Aunque la situación sigue siendo preocupante, en la actualidad la red de hospitales de Osakidetza cuenta con 368 camas para críticos abiertas, de las que el 39,6% están ocupadas por pacientes ingresados por complicaciones derivados de la COVID.
un total de 146 camas. Recordamos que el pasado 26 de abril eran 192 las camas ocupadas por COVID, un 53% del total. Bueno, veamos, hay imágenes para acompañar este texto del edificio del Hospital de Basurto. Ahora nos trasladamos a sede parlamentaria. Hoy ha habido comisión de salud en el Parlamento Vasco, con la comparecencia de profesores de Derecho Constitucional, entre otros, de la UPV, a los que les han pedido su opinión, en base a argumentos, lógicamente, y en base a su trayectoria profesional y de formación, sobre la nueva ley que quiere poner en marcha el Gobierno vasco, la ley de la pandemia, la que pretende poner medidas restrictivas que los tribunales las acepten, y que no sean, que no entren en choque, en conflicto con el derogado estado de alarma, con el derogado estado de alarma. Vamos a escuchar enseguida, pero puesto que la noticia del día de hoy era el tema de las residencias, la primera de las profesoras de Derecho Constitucional en intervenir, que se llama Ainhoa Lasa, ha hablado de un tema que nos parece de especial relevancia, que es del tema de las residencias. Ha dicho además, desde un punto de vista jurídico, está bien, pero como que las medidas restrictivas de las residencias son demasiado duras y que incluso 2 salidas, que es lo nuevo que acabamos de leerles al principio del programa, que es poco. Vamos, lo dice Ainhoa Lasa, la profesora de Derecho Constitucional. Tiene nivel de alerta 2. Por un lado, se permite la celebración de eventos socioculturales con unas restricciones de aforo que estarían habilitadas, tendrían cobertura legal. Sin embargo, en el marco de las residencias nos encontramos con que las personas mayores solamente podrían realizar un máximo de 2 salidas a la semana, acompañados por familiares o allegados, con una duración de 1 hora. Creo, sinceramente, desde una perspectiva jurídica, porque el derecho debe atender a remover los obstáculos que posibiliten la participación de los sujetos más vulnerables, que sinceramente 2 salidas debería de justificarse con arreglo a otros criterios, teniendo en cuenta también las necesidades emocionales a las que están expuestas estas personas. Digamos que la ponderación o la adecuación respecto al derecho al ocio y al esparcimiento de las personas que se encuentran en estas residencias, algunas de las cuales carecen de recintos dentro de la residencia para que las personas puedan tomar el aire, debería por lo menos aliviarse y permitirse algún número de salidas más. Efectivamente, y lo dice ella y coincidimos, yo creo, que todo el resto de ciudadanos. Esto es lo que se refiere a las residencias, pero también ha hablado de esta ley que se pretende poner en marcha en el Gobierno vasco. Es una ley, y además ha dicho que podría tener, a nivel de medidas preventivas, pues interés. Entonces, desde el Gobierno vasco se puede establecer un marco con medidas suficientes en materia preventiva. Otra cosa ya es en medidas restrictivas. Pero también ha hablado de los jueces y de las diferentes sentencias de los tribunales superiores de justicia de las diferentes comunidades autónomas. Es decir, en Euskadi, cada vez que ha habido una denuncia ante el Tribunal Superior de Justicia del País Vasco por unas limitaciones en horarios, por ejemplo, en el tema de la hostelería y demás, el Tribunal Superior de Justicia del País Vasco ha echado por tierra las medidas del Gobierno vasco, mientras que en otras comunidades, por ejemplo, Baleares, pues han optado por apoyarlas. También ha hablado de esto y se justifica en estos términos. Bueno, los jueces, ¿no? La situación, las sentencias que pueden ser dispares. Yo no me atrevería a hablar de disparidad porque las medidas que se han solicitado en otro caso han sido distintas. Pero cuando hablamos de autorizar o ratificar las medidas de la autoridad sanitaria, en este caso de Euskal Herria, no podemos convertir a los jueces en unos coejecutores de la administración sanitaria. El principio de la división de poderes es un elemento esencial de nuestro Estado de Derecho, el principio de legalidad constitucional,
Y en último término, los jueces están sometidos a la ley y al derecho, es decir, al ordenamiento jurídico del que forma parte, como no podía ser de otra manera, la Constitución. Y por lo tanto creo que sería interesante que los jueces no se difuminaran en ciertas ocasiones este tipo de funciones. Respecto al marco que tendría Euskal Herria dispone de herramientas suficientes para adoptar medidas preventivas y medidas restrictivas con carácter individual, siempre y cuando sean proporcionales, y, necesarias e imprescindibles para hacer frente a, bueno, pues a un incremento de brote en una zona localizada y puntual, de esta manera. Pero sobre todo sí que existe un marco de competencias, de medidas preventivas, de medidas de los cuidados, que pongan el foco en el aspecto sociosanitario, en la contratación de mayor personal, en dar una mayor relevancia a la economía de los cuidados, a la economía de los afectos, porque es una economía que se cuantifica y que además es rentable, porque está demostrado a través de distintos documentos que han sido publicados por la OCDE, aquellas economías que ponen, que apuestan por esa economía afectiva, por esa economía emocional, por hacer que los entornos de trabajo sean entornos de trabajo más saludables, después redunda y repercute en las cuentas públicas y en una ciudadanía mucho más comprometida y dispuesta a cumplir la ley. El problema que se ha generado, y con esto sí que me gustaría concluir, es que se ha creado en ocasiones un pseudoestado de policía donde las medidas no se cumplen por un compromiso con el bienestar de la comunidad, sino que las medidas se cumplen, en todo caso, ante, bueno, pues, el hecho de poder ver sujeto a la imposición de una multa coercitiva. Y el Estado, el derecho, perdón, es coerción, pero no debemos olvidar que el Estado, sobre todo y ante todo, debe perseguir la igualdad en la participación del conjunto de la ciudadanía y que la ciudadanía crea en el derecho, más allá de las imposiciones de derecho a través de la coerción. Más voces en torno a este tema, a esta ley de medidas contra la pandemia que pretende poner en marcha el Gobierno vasco. Otro profesor, en este caso Javier Tajadura, también ha hablado de este tema y ha dicho que con los instrumentos que tienen las comunidades autónomas no cabría una legislación especial. Ha dicho, y enseguida lo vamos a escuchar en sus propias palabras, no está en manos del Parlamento, habla del Parlamento vasco, establecer una legislación que dé al Gobierno vasco poderes de excepción. Una epidemia de la gravedad como de la magnitud y de las tremendas consecuencias que tiene la de la COVID-19, que no basta la legalidad ordinaria, no basta con los instrumentos legales que tiene la Comunidad Autónoma Vasca, no basta. Y entonces hacer una legislación especial. Pero, y esto es ya la primera idea importante, no está en manos de este Parlamento, digamos, establecer una legislación extraordinaria para hacer frente a la pandemia. Entendiendo por legislación extraordinaria, atribuir al Gobierno vasco unos poderes de excepción. ¿Qué son poderes de excepción? Muy concretos, los que se señalan en esta ley. En esta ley se establece que el Gobierno vasco pueda limitar derechos fundamentales de los ciudadanos, de los comprendidos entre el artículo 14 y 30. En esta ley se establece que en determinados supuestos hay una tipificación de situaciones sanitarias que está muy bien, magníficamente, ¿no? Creo que eso habría que haberlo hecho a nivel nacional. Tipo 1, tipo 2, tipo 3, tipo 4, tipo 5, obviamente no me he quedado con ella exactamente, pero me parece que ya a partir del tipo 3 se dice que se podrá establecer limitaciones al derecho fundamental a la libre circulación. Bien, mediante la prohibición de circulación a determinadas horas, coloquialmente lo que llamamos toque de queda, o bien mediante los confinamientos de población, el establecimiento de prohibición de entrada y salida de determinados ámbitos territoriales, sea el municipio, el territorio histórico o la comunidad autónoma en su conjunto. ¿No? O sea, dos limitaciones graves del derecho a la libre circulación. Y también limitaciones al derecho de reunión. Bien, pues esas limitaciones no pueden ser establecidas ni por el Gobierno vasco, ni por el Gobierno de ninguna otra comunidad autónoma, y le digo más, ni por el Gobierno de España, afortunadamente. En situaciones de normalidad, eso no es posible. En torno a esta misma cuestión, a las medidas contra la pandemia, con una legislación propia aquí en Euskadi, también ha hablado el sindicato de enfermería SATSE, ya conocen, Amaya Mayor,
que con nosotros suele estar aportándonos pues todas las semanas, toda la actualidad en torno a la COVID, la labor de las enfermeras y las reivindicaciones, como no, pues en esta ocasión se ha trasladado virtualmente hasta el Parlamento Vasco también para dar su opinión desde el colectivo precisamente que está en primera línea en toda esta COVID, como es las enfermeras. Que, 1. Esta ley no incluye ninguna medida tangible para reforzar ni mejorar nuestro sistema sanitario con el objetivo de corregir la situación de déficit de profesionales previo a la pandemia. 2. En su defecto, se prevé la posibilidad de cambios organizativos mediante decretos y actos dictados por tribunales de centros sanitarios y sociosanitarios en los que subyace la posibilidad de cambios sustanciales de condiciones de trabajo del personal sanitario y sociosanitario, sin considerar que todo ello está sujeto al respeto previo del derecho fundamental al ejercicio de la libertad sindical, amparado por el artículo 28 de la Constitución y que engloba el derecho a la negociación colectiva, sin hacer ninguna mención al deber de respeto y de cumplimiento de esta norma. 3. Se limita el derecho fundamental de reunión y de manifestación amparado por el artículo 21 de la Constitución mientras dure la vigencia de la norma, apuntando que nos llama la atención que según el artículo 2, todos los preceptos que no se dictan encaminados a la contención de la pandemia solo pueden ser derogados por otra ley aprobada en este Parlamento sin tener muy claro a qué aspectos se refiere. Recordamos en este punto que los derechos fundamentales ni siquiera pueden quedar afectados durante la declaración del estado de alarma, tal y como ya determinó el Juzgado de lo Contencioso Administrativo número 1 de Vitoria-Gasteiz en un procedimiento instado por este sindicato contra Osakidetza por dictar durante la pandemia, durante la primera ola, instrucciones que modificaban las condiciones laborales del personal de Osakidetza sin haber respetado el derecho fundamental al ejercicio de la libertad sindical que engloba el derecho a la negociación colectiva, que, como recoge expresamente el fallo, se debe respetar incluso durante la declaración del estado de alarma y mucho menos en emergencia sanitaria es de menor rango. Por ello, exigimos su respeto y pedimos que se retiren de la propuesta de ley las menciones al posible desarrollo de normas extraordinarias y distintas de gestión de los recursos públicos del artículo 10, así como del artículo 27.1 y 2, cuando se atribuye en exclusiva a los titulares de los centros, servicios y establecimientos sanitarios, servicios sociales y sociosanitarios, el poder de adoptar medidas organizativas de prevención e higiene en relación con las personas trabajadoras. Que se retiren las restricciones al derecho de reunión y manifestación contenidas a lo largo de la norma y sometidas al régimen sancionador establecido por la misma. Gracias. Gracias por hacer de Tele7 el referente informativo de nuestra zona. Porque gracias a vosotros, en 2020 el número de usuarios de nuestra página web ha aumentado un 185%, registrando cerca de 3,5 millones de visitas, un incremento superior al 334% respecto al año pasado. Nuestras redes sociales han alcanzado cerca de 10 millones de entradas y 1 millón de interacciones, lo que supone un incremento del 70%. Solo en YouTube, nuestros más de 30.000 vídeos han superado los 5 millones de visualizaciones y no paramos de crecer. Por todo ello, gracias. Por todo ello, gracias. Nos sumamos al spot de Tele7. Un poquito de economía de mano de la consejera de Desarrollo Económico, Arantxa Tapia, que se ha desplazado hoy a visitar una empresa del audio. En concreto, es una empresa especializada en componentes metálicos para la industria pesada y energías renovables que contempla una inversión de 6 millones de euros en nuevas instalaciones y la contratación de 30 personas. Esta empresa se llama Gometegui Industrial, como les decimos, está en Llodio. Y tras una reunión y la visita de las instalaciones
Tapia ha destacado el esfuerzo de Gometegui Industrial en la captación de clientes internacionales, pero sobre todo su compromiso con la comarca del Valle de Ayala, donde su actividad repercute en forma de riqueza y de trabajo. Esta empresa fue fundada hace más de 40 años, adjudicada una nueva propiedad en octubre de 2018, tras un periodo de concurso de acreedores. La nueva propiedad ha afrontado el reto de continuar con la actividad y poner en marcha un plan estratégico de crecimiento basado en la diversificación de mercados y la excelencia operacional. Durante estos años no solo han logrado mantener la actividad y los puestos de trabajo, sino que han realizado 10 nuevos contratos indefinidos, además de 28 incorporaciones de carácter temporal. El trabajo realizado ha logrado captar la atención de clientes internacionales dentro del sector eólico, hidroeléctrico y minero, que permiten hacer frente a un periodo de crecimiento y expansión en los próximos años para responder a estas nuevas oportunidades. Gometegui Industrial cuenta hoy con 4 naves cubiertas sobre una superficie de más de 10.000 metros cuadrados y una capacidad de elevación de hasta 200 toneladas. La consejera de Desarrollo Económico, Arantxa Tapia, lo resume. Hemos venido esta mañana a Gometegui para analizar un poco la segunda vida de la empresa después de la salida del concurso de acreedores y analizar cómo se encuentran en estos momentos y cómo están trabajando. Y señalaría 2 o 3 cosas relevantes. En primer lugar, la apuesta por la calidad y por una buena gestión. Trabajando con piezas como las que estamos viendo, desde luego, de esta dimensión, tienen que asegurar que desde luego no van a fallar en ningún momento. Desde ese punto de vista la calidad es muy relevante y una gestión modélica desde un punto de vista muy avanzado también garantiza que todos esos procesos se llevan a cabo de una forma adecuada. En segundo lugar, destacaría también la implicación con los proveedores del entorno, con los talleres y las empresas del entorno, a favor del empleo también en la comarca de Ayala. Y en tercer lugar también la diversificación. A lo largo de la pandemia hemos visto que en todos los mercados, pero también en este, tener un único cliente desde luego no es lo más adecuado y en este sentido, aprovechando la situación que está viviendo en este momento la energía eólica con un futuro pues bastante prometedor, ellos han hecho una apuesta por diversificarse hacia ese entorno, de realizar nuevas inversiones, de realizar desde luego una modernización de la planta y con todos los programas que tiene el Gobierno vasco a disposición de las empresas, desde luego dispuestos y más que dispuestos a ayudar a esta empresa. Bueno, después de la actualidad económica también nos apetece muchísimo acercarnos a la cultura, lo solemos hacer habitualmente y nos encanta porque nos permite acercarles las novedades editoriales. Estamos hablando de Editorial Planeta, estamos hablando de la última obra que acaba de salir este mismísimo mes de mayo de la escritora y abogada Men Marías. El título es La última paloma. Men Marías, arratsalde on, muy buenas tardes. Hola, muy buenas tardes. Buenas tardes. Oye, primero que me ha llamado muchísimo la atención, esto de Men Marías, ¿Men es un nombre o es algo cariñoso, un diminutivo? Yo creo que es muchas cosas. Men es de Carmen, entonces yo es lo que digo siempre, Carmen es mi madre cuando se enfada conmigo, ¿no? Pero normalmente me llaman Men. Ah, pues mira, nos ha gustado porque es que, claro, a ver, lo mirábamos, decíamos, pues Men, no es la última obra de Men Marías, pero sí es de la que más orgullosa estás. Yo creo que sí, la verdad. Al final un escritor conforme va escribiendo, ¿no? Se trata de eso, ¿no? De ir estando cada vez más orgulloso, aunque bueno, superarse también puede ser ir de mal en peor, ¿no? O sea que tampoco se sabe nunca, pero sí, yo creo que sí, es de la que más orgullosa estoy. ¿Y es una obra que la has escrito durante la pandemia, que viene con anterioridad ya desarrollándose? No, viene de bastante tiempo atrás. Esto es una obra en la que he estado trabajando casi 4 años. Ambientada en Rota, pero bueno, antes que nada, que siempre digo o pido a los autores y autoras una pequeña sinopsis para acercar la novela
a los espectadores sin desentrañar nada importante. Claro, pues bueno, la última paloma comienza con una llamada que anuncia la aparición del cuerpo de la joven Diana Buffett, una chica de 19 años, estudiante de periodismo, salvajemente mutilado y con unas enormes alas cosidas a su espalda, frente a la base naval de Rota. La única pista con la que contarán para resolver este crimen será la investigación que Diana realizaba sobre Inés, una chica que desapareció en los años 50 cuando los americanos llegaron al pueblo, cuando los americanos llegaron a Rota, que es una de las partes básicas de la novela. Efectivamente, porque la novela está ambientada en Rota, en el pueblo y en lo que supuso la llegada de la base naval americana. ¿Es porque la has ambientado ahí porque es un sitio que conoces o porque, bueno, te has tenido que documentar sobre lo que supuso la llegada? No, todo lo contrario. De hecho, esta es una historia, la de los americanos en Rota, tan fascinante como desconocida. También en el sur es completamente desconocida, ¿no? Yo lo que sí tenía claro era que quería utilizar Andalucía como personaje protagonista, además de una novela, ¿no? Porque yo lo digo siempre, Andalucía es muy mentirosa. Andalucía es como los grandes asesinos, que nadie iba a sospechar de ella, ¿verdad? ¿Quién iba a sospechar de la luz, ¿no? Cuando es la oscuridad lo que tememos? Pero detrás de tanta claridad como hay en el sur se esconden historias muy turbias, historias además muy guardadas en secreto, como fue la de los americanos en Rota en los años 50. Esto fue como lo de Bienvenido Mr. Marshall para un pueblo que además en muchos casos los propietarios, los que vivían allí, donde luego se instaló la base naval, fueron expropiados, como viene recogido en la novela, tuvieron que situarse pues, en otros espacios, con una situación de pobreza, en un ambiente gris, que te gusta jugar también ahí un poco con el color, con un franquismo, frente al color de la llegada de los americanos, con sus chicles, con su dinero, con sus dólares, y un poco, pues, aquí vienen los ricos y estos me van a salvar la vida. Así fue, efectivamente. Los americanos llegan a Rota, que al final era un pueblo perdido al sur de España. No es una manera de hablar, literalmente eran 4 calles por las que pasaban los burros cargados de alforjas, ¿no? El agua procedía de los pozos, no había luz eléctrica, ¿no? Estamos hablando pues, de una España muy oscura, sumergida completamente de lleno en la época franquista. Y de repente se cuelan en ella los Estados Unidos de América con su Rolling Stone, con su Coca-Cola, con su Mickey Mouse. Y este choque cultural, al final, yo creo que hablamos de elementos que no están hechos para convivir y por una determinada razón se ven obligados a hacerlo. Y de ahí salen muchas cosas, ¿no? Ahí pasan muchas cosas. Evidentemente hubo un influjo cultural muy positivo, ¿no? Tanto para la zona concreta como para el resto de España, cultural y económico, ¿no? Como tú muy bien dices. Pero esta época también alberga historias muy oscuras llenas de desapariciones que no se investigaban por ausencia de policía, que era la Shore Patrol, lo tapaba todo, una época llena de impunidad. Pero eso existió en realidad y tú lo has documentado porque lo hemos visto en el libro, pero ¿existió así? Sí, fue exactamente así, como te decía antes, es una historia muy desconocida y yo no encontraba mucho, por no decir nada, ¿no? para escribir la novela. Entonces dije, bueno, pues me planto en Rota, ¿no? Como quien dice, ¿no? Y la verdad es que es un pueblo de lo más generoso que me contó toda la caracterización de la novela, ¿no? Yo diría que el 90%, por decir algo, por no decir el 100% en realidad, ¿no? Toda la documentación ha sido transmisión oral. Me lo han contado, bueno, pues las señoras de 80 y 90 años que en aquellas épocas eran jovencitas, que vivieron de primera mano la llegada de los americanos al pueblo y todas las anécdotas que aquello trajo, como te decía, tanto buenas como malas. Porque estamos hablando de que La última paloma es un thriller, que efectivamente comienza con un asesinato que no es el único y en el que vemos 2 épocas, 2019
y 50 años atrás, de alguna forma, el origen o la base de la investigación. Así es, efectivamente. Como bien dices, en la actualidad, en el año 2019, y como comentábamos, aparece una joven mutilada y con unas alas cosidas a la espalda frente a la base naval, y el único hilo del que pueden tirar era la investigación que ella, que era periodista, realizaba sobre una chica llamada Inés, que fue una de tantas mujeres desaparecidas en aquella época. Y efectivamente, pues la novela está llena de flashes que nos transportan a esta parte tan fascinante y seductora de la historia de España. La verdad es que es una epopeya que no deja indiferente a nadie que la conoce. Cuéntanos un poquito, descríbenos el principal personaje de esta novela, la sargento de la Guardia Civil, Patria Santiago. Patria era un personaje del que yo lo reconozco, yo tenía un poco de miedo, ¿no? Digamos que ahora, a raíz de la publicación de la novela, y la verdad es que las buenas críticas que está recibiendo, yo me estoy reconciliando un poco con ella. Pero Patria es un personaje que yo entiendo que asusta en un principio, en una primera toma de contacto con ella, porque bueno, ella es una antigua boxeadora reconvertida en guardia civil y, como bien dices, será la encargada principal de llevar a cabo esta investigación para dar caza a este asesino. Y Patria, digamos que mantiene una relación muy especial con el dolor, ¿no? Patria se vale del dolor físico, es decir, de la autolesión, del dolor autoinfligido, para intercambiarlo por otro tipo de dolores que no puede soportar, ¿no? Entonces, ella utiliza el dolor físico para no ser destruida por otro tipo de dolores. Y es cierto que este tema de la autolesión, incluso llevado más allá, el suicidio, ¿no? Son temas muy tabú de los que no se habla y que así en una primera toma de contacto asustan, ¿no? Pero yo creo que es necesario hacerlo y bueno, estoy segura de que el lector finalmente va a empatizar con ella. En general los personajes son personajes complicados y con un pasado complicado, doloroso más bien, en general. Sí, efectivamente. Yo siempre digo de mis personajes que de una forma o de otra todos son niños detenidos en un momento dado de la infancia que les obliga a vivir una vida que no es todo lo plena que podría ser, ¿no? Y para mí esto es lo que les da el carácter más que de personajes, de personas, ¿no? Porque yo creo que todos estamos un poco inmersos en eso, ¿verdad? Que todos, de una forma o de otra, somos adultos, viviendo en mundos de adultos, pero con las herramientas emocionales de un niño, ¿no? Yo siempre pienso en este verso famoso de Píndaro, ¿no? Que decía, llega a ser quien eres. Y yo creo que ese no llegar a ser definitivamente quienes somos viene de dolores muy arraigados en la infancia, de una forma o de otra, ¿no? Cada uno el suyo. Y yo esto quería mostrarlo en mi novela, en la última paloma, porque creo que refleja la realidad de las personas. Por una parte está ese daño que le han podido ocasionar a una persona siendo en su infancia y que siempre está ahí presente aunque intente taparlo, y por otro lado la trama, en general en la novela, está todo el tema otra vez de la violencia contra las mujeres. O sea, sí. siempre está ahí vamos. Sí, efectivamente. Hace 50 años, en 2019 y siempre. Sí, efectivamente. Como tú bien dices, hay situaciones reales, no ficticias, que sucedían en los años 50 y situaciones reales que siguen sucediendo a día de hoy. Yo al final pienso que todo este auge que venimos viviendo desde hace unos años, y al que personalmente opino que todavía le queda saque, ¿no? Como es la novela negra, al final está plenamente justificado, ¿no? Porque la novela negra es un buen sitio de estudio para trabajar sobre estas lacras sociales que no terminan de desaparecer, ¿no? Y yo creo que a la gente le interesa entender el porqué, ¿no? Y bueno, eso es algo que yo intento en la novela. Para mí la buena novela negra no puede centrarse exclusivamente en la anécdota, por decirlo de alguna forma, en el quién y en el cómo, que también es importante, por supuesto, pero tiene que ir al porqué. Y como te digo, creo que este es un muy buen lugar de estudio, la ficción.
¿La novela negra te gusta para escribirla, te gusta también para leerla? Como dicen, ¿de qué fuentes has bebido? ¿Quiénes son tus autores favoritos? Bueno, sí, claro que me gusta para leerla. Me lo preguntaban hace un momento, además, ¿no? Me decían, qué géneros más te gustan, ¿no? Y yo es lo que contesto siempre. A mí me gustan todos los géneros. El género, al final, yo lo concibo como una caja, ¿no? Una caja que puede ser de color negro, de color rosa, de color amarillo, pero lo importante es lo que hay dentro de esa caja, ¿no? El género muchas veces es simplemente una excusa. El género es la anécdota, ¿no? Para trabajar sobre otras cosas, ¿no? Mis autores de referencia, bueno, pues mi gran autor, mi autor de cabecera, por decirlo de alguna forma, yo creo que siempre será Dostoyevski, ¿no? Yo soy mucho del equipo de los rusos, como dicen, y bueno, pues por nombrar alguno de la actualidad, pues yo creo que en nuestro panorama actual, por ejemplo, Víctor del Árbol, que acaba de sacar hace poco una novela, El hijo del padre, pues creo que es el mayor referente con el que contamos en España. ¿Y tu formación de Derecho? Porque, Men, eres abogada. ¿Eso te ha ayudado a la hora de escribir la novela? Sí, desde luego. Al final la abogacía lo que tiene de bueno, que a la vez es lo que tiene de malo, es que uno se encuentra al ser humano en un estado muy puro, en un estado muy, muy auténtico. Como te digo, para bien o para mal. Y sí, de esta profesión es absolutamente inevitable, ¿no? Otros compañeros escritores que también se han dedicado al derecho, todo el mundo lo dice y es cierto, ¿no? Te llevas un bagaje a la literatura enorme, enorme. El segundo, digamos, de los personajes importantes de la novela, que también se convierte en narrador en el capítulo en el que lo toca, Sacha, el cabo también que trabaja con la principal protagonista. ¿Cómo se te ocurrió, no sé, el definirle? Le vemos como un poco débil, sumiso, no sé si coincides. Sacha, sí, de hecho esa es la imagen que él da, ¿no? Pero yo vuelvo a insistir en lo que hablábamos antes, en el porqué, y es cierto, Sacha es un vago, ¿no? Sacha es una persona que, bueno, pues que piensa que vivir es creer que se está viviendo, ¿no? Una persona que se conforma con, bueno, pues una pareja con la que no discuta mucho, unas cervezas entre amigos los fines de semana, unas vacaciones y poco más, ¿no? Pero bueno, Sacha es una persona que la vida todavía no ha pasado por él, es simplemente por eso, ¿no? Es como un niño grande con todas sus necesidades satisfechas, que lo único que busca en la vida es que todo siga así, ¿no? Sacha no ha experimentado todavía la vida. Y bueno, en la última paloma, pues la verdad es que la vida va a abrir la puerta de una patada bastante fuerte y la vida se llama Patria, la vida es su compañera, con la que mantuvo un breve romance, ¿no? En épocas antiguas. Y bueno, pues veremos ahora qué sucede cuando se vean obligados a trabajar de nuevo en el caso de Diana Buffett. Diana, la primera de las víctimas actuales, porque hemos dicho que son dos épocas en las que está basada esta novela. Luego otros personajes, Candela, la tía, ese sí nos ha gustado. Víctor, el hermano. De Candela es... de Candela es de quien estoy recibiendo más comentarios. Era algo que yo no esperaba, la verdad, esto me ha sorprendido mucho, ¿no? Candela, al final, Candela es la tía de Patria y, bueno, pues por unas circunstancias que descubriremos a lo largo de la novela, pues Patria y su hermano Víctor fueron a vivir con ella a los 14 años, ¿no? Entonces, bueno, en Candela yo quería retratar la figura de ese mentor que de una forma o de otra todos hemos tenido, o bueno, los que lo hemos tenido pues somos unos privilegiados, ¿no? En su caso es su tía, puede ser un abuelo, una abuela, los propios padres, tíos, ¿no? Pero al final ella es una persona que siempre está ahí, y es una mentora para Patria. Pero bueno, al final esta novela sucede en Rota. En Rota todo el mundo es culpable de algo, en Rota todo el mundo tiene un pasado que viene de la época de los americanos y ni siquiera Candela finalmente es quien dice ser. Todos tienen un pasado, todos son culpables de algo, pero hay
muchas víctimas. Sí, sí que las hay. Digamos, sí que las hay. Que son un poco las que han sufrido, víctimas, y además mujeres, pues como consecuencia, podría decir, de la situación como tal. Sí, efectivamente, al final es el proceso de instrumentalización de siempre, ¿no? Al que por desgracia estamos acostumbrados, ¿no? Personas que se valen de otras personas o de otras personas que pertenecen a determinados grupos para llevar a cabo sus actividades. Y dentro de estos grupos, como comentabas, hace 60 años y hoy, pues uno de los más utilizados es el de las mujeres, efectivamente. Finalmente, la novela anterior, no sé, estaba pensando a ver en qué año la escribiste o en qué año salió la de Pucata, pescados y mariscos. Esta no tiene continuación, ni La última paloma va a tener continuación con la protagonista, con Patria. Bueno, Pucata fue una novela que escribí en 2017 y fue premiada con el premio Carmen Martín Gaite, y esa novela sí que era autoconclusiva, esa novela se quedó ahí, ¿no? Hay personajes que llegan, te cuentan su historia y se van, ¿no? Te utilizan sin el menor pudor, ¿no? Pero no es el caso de Patria y Sacha, la verdad. Patria y Sacha se han quedado. Y bueno, si la última paloma va bien, si tiene buena aceptación, que hasta el momento, bueno, pues parece que la está teniendo, a pesar de llevar muy poquitos días todavía en la calle, estoy recibiendo unas críticas estupendas, pues sí, ¿no? ¿Por qué no vamos a volver a ver a Patria y Sacha, ¿no? Por Rota, porque Rota al final, sus vecinos... me contaron tantas cosas, tantas cosas, que no caben todas en una novela. Rota es un lugar que da para mucho, así que ¿por qué no? Pues te envidio por la novela que has escrito, pero también por toda esa labor de documentación y el poder recibir las vivencias de aquella época, porque como bien dices a lo largo de esta entrevista, el pueblo de Rota y todo lo que conlleva el crear una base militar de Estados Unidos allí, ha estado oculto, y es interesante descubrir estas cosas. Muchísimas gracias por estar con nosotros, Men. Ha sido un placer dialogar contigo. Gracias a ti, un fuerte abrazo. Un fuerte abrazo y además mucha suerte con la venta de La última paloma. Hablábamos con Men Marías, con la autora, y la verdad es que este tema de la base naval de Rota nos ha llamado muchísimo, que es donde está ambientada la novela, nos ha llamado mucho la atención. Unas cuantas noticias más todavía nos quedan por ofrecerles. Por ejemplo, también en el Parlamento Vasco ya han comparecido diferentes ONGs, todas ellas para denunciar el racismo que, en su opinión, impera en la sociedad. Vamos a escuchar a un portavoz de SOS Racismo Vizcaya denunciar sobre todo las actuaciones que ha definido como racistas por parte de la Ertzaintza y que se han venido desarrollando durante toda esta pandemia, durante el confinamiento, en la zona de San Francisco y de Bilbao la Vieja. ¿A quién le podemos pedir justicia si la misma policía que la defiende nos criminaliza por ser testigo? La policía tendrá que educar no solo en obligaciones, sino también en derechos. Hace unas semanas organizamos una asamblea abierta en el barrio de San Francisco, y la vasta mayoría de las personas presentes creían que estaba prohibido grabar a la policía, porque eso hacían creerse las mismas fuerzas policiales. Mediante estos abusos de poder es como se invisibiliza y se carece de prueba a la hora de denunciar la violencia policial racista. Las imágenes que se muestran ante ustedes son los casos en que podemos contar con una prueba para demostrar la realidad ante la sociedad. Son imágenes que hablan por sí solas y, sin embargo, la justicia
desestima estas pruebas, dejando impunes a las personas agresoras. También una noticia de Vizcaya, porque hoy ha habido comisión en las Juntas Generales de Vizcaya, y lo que se ha adoptado es que esta entidad, este órgano legislativo de Vizcaya, dé un impulso a la recuperación del túnel de los Herreros, que es el que conecta Sopuerta con Castro Urdiales, y que se pretende integrarlo en las vías ciclistas de Vizcaya y de Cantabria, a través de una enmienda transaccional que lleva la firma de 4 grupos junteros: el PNV, el Partido Socialista, Euskal Herria Bildu, Elkarrekin Podemos y también del Grupo Mixto Partido Popular. La Cámara Vizcaína ha instado a la Diputación a iniciar los contactos con el resto de instituciones implicadas para establecer una hoja de ruta que permita la recuperación de dicha infraestructura. Y lo que ahora nos ocupa es una movilización que ha tenido lugar esta misma mañana en la Plaza Moyúa de Bilbao, una movilización convocada por el sector de la imagen personal, que es el que engloba, entre otros, a las peluquerías, esteticiens. Vamos a hablar con Cristina Oñate, que es la presidenta de VIPE, la Asociación de Imagen Personal de Vizcaya, para conocer de primera mano el porqué de esta movilización. Cristina, arratsaldeon, muy buenas tardes. Hola, Yolanda, buenas tardes. Veíamos las imágenes de la movilización. ¿Cómo estás? ¿Bien? Muy bien. ¿Qué tal vosotros? ¿Qué tal vosotros? Te decía, ¿me oís? Uy, estamos perdiendo a Cristina. ¿Es posible? Hola, Cristina, recuperar esa conexión. Parece que se ha quedado congelado. Hola, ahora, Cristina, ¿me escuchas? Ahora. Vale. A ver, ya, sí. Te me habías quedado congelada. Yo creo que también, ¿no? Las cosas del directo. Las cosas del directo, y que además nos tiene que mejorar el wifi todavía, que en una zona o en otra todavía hay que mejorarlo. Bueno, hacía alusión a la concentración que habéis celebrado esta mañana. ¿Con qué motivo? ¿Me oyes? ¿Me oyes, Cristina? No, vale, vamos a hacer una cosa. Recuperamos las declaraciones de Juntas Generales. Vemos un momento de la información que se aportaba desde los grupos junteros, mientras intentamos solucionar toda esta conexión, esta videollamada que ahora vamos a mantener con Cristina Oñate. Eztabaidarako irekitako proposamenak dira. Nik uste dut argi geratu dela batzarkide guztion ahotan instituzio guztiek inplikatu behar dirala, eta hori da gure eskaeraren edo adostutako eskaeraren lehenengo puntua, eta gainera nik uste dute ahalik eta arinen egitea, presarik gabe, baina kajoi baten ahaztu barik bebai. Badirudi, hemen aipatu den bezala, egoera ez dala txarra, eta gainera lehenengo urratsak ja emon dirala beste instituzioetan, Castrone adibidez, hemen bota den bezala, eta gero beste aldetik, nik uste dut esan aldugula, koste ekonomikoak ez direla oso altuak izango, nik erabiko nuke hitza edo onargarriak direla koste horiek, eta batez ere nik uste dut aipatu behar duguna da errentabilitate sozialaren ikuspuntutik beharrezkoa da inbertsio hori egitea. Eskualdearen dinamika ekonomika bultzatu behar da, hori nik uste dut ere behin baino gehiagotan esan dugula ponente guztiak, eta horretarako errepikatzen dut, bai turismo jasangarria, bai ekoturismoa ezinbestekoa da, nik uste dut, eta nire aurreko hitzaldiaren bukaeran esan dudan bezala, aprobetxatu beharko dugula Enkarterri alde, Kastroko Tailer Eskola eta Alen elkarteak irekitako bidea, eta portavoz de Euskal Herria Bildu en esta comisión que se ha celebrado, en la que va a pedir a las instituciones mejorar toda la conexión, ya saben, vías de hierro, os va a permitir desde Encartaciones llegar hasta la localidad de Castro Urdiales, ahí en Cantabria. Retomamos,
Vamos a mandarle un beso muy fuerte a Cristina Oñate, a Arratsaldeon. Arratsaldeon, a ver si ahora nos conseguimos comunicar. Seguro que sí. A ver, que hemos celebrado una concentración esta mañana. No es la primera movilización del sector, pero sí la primera presencial. Cuéntanos, por favor, Cristina. Bueno, no, hemos tenido más presenciales. La de marzo no se hizo presencial porque estábamos muy mal aquí sanitariamente, entonces nos pareció que no debíamos hacerlo y aparte había cierres perimetrales y era muy complicado hacerla presencial. Pero llevamos ya, bueno, desde octubre del año pasado, saliendo todos los meses o mes y medio aproximadamente a la calle para reivindicar bueno, lo que nos está pasando. Hoy era también a nivel estatal, hemos salido 80 localidades aproximadamente, entre las 10 y las 12 de la mañana, a la 1, por ahí hemos andado todos, pero todos a la vez. Lo estamos viendo en los carteles y tampoco es la primera vez que lo hablamos. Lo que pedís ya es una reducción del IVA, del 21% actual, rebajarlo al 10%. Bueno, en realidad no pedimos una bajada de IVA, pedimos una restitución al IVA reducido que teníamos en el 2012. En el 2012 el PP subió el IVA a un montón de sectores y luego se les ha ido bajando, menos a imagen personal, que seguimos en el IVA alto. Pero es una restitución del IVA, Yolanda, no es que pidamos una reducción del IVA sin haberla tenido nunca. Efectivamente, es volver a algo que ya teníais. Sin embargo, como ahora, de lo que está el run actual, es el tema de la subida de los impuestos, yo no sé qué expectativas tenéis, Cristina. Hombre, pues la verdad es que directamente con el Gobierno central no podemos tener comunicación porque pedimos un interlocutor para que nos reciba y no nos reciben. Tenemos un cortafuegos de una persona que no hay manera de que nos citen presencialmente, ni por Zoom, ni nada. Pero en cambio, en las autonomías hablamos directamente con el PSOE y en realidad nos apoyan todos. De hecho, presentan enmiendas y, bueno, aquí se hizo una enmienda transaccional por parte del PSOE y del PNV y la apoyaron todos los partidos y exigían al Gobierno la bajada del IVA, o sea, vuelta al IVA reducido. ¿Expectativas? Pues solo nos queda el Congreso de los Diputados. Hemos llegado a varias PNLs, propuestas no de ley, en el Senado y en el Congreso. Y bueno, pues a ver si la última fase que nos queda nos sale bien. Tú eres la presidenta del sector en Vizcaya, pero estamos... Sí, corrígeme. Sí, bueno, soy la presidenta de VIPE, de la Asociación de Imagen Personal de Vizcaya, y luego la presidenta de la Federación de Euskadi, que son las 3 provincias, Álava, Vizcaya y Guipúzcoa, los 3 territorios históricos. Pero también estáis dentro de lo que es una asociación a nivel de España, porque claro, esta es una situación que afecta a todos, creo, o ¿cuál es la realidad? No, a ver, no, lo que hemos hecho ha sido todas las asociaciones, federaciones a nivel nacional, de comunidades, provinciales, nos hemos unido a nivel estatal, todos los grupos de peluquería y estética, o sea, de imagen personal que hay en España, nos hemos unido por primera vez en la vida para pedirlo todos juntos, porque la unión hace la fuerza al final. Entonces, si estamos todos unidos, siempre tendremos más fuerza que si cada uno va por su lado, ¿no? Pero vamos, estamos a nivel estatal, todas las federaciones y todas las asociaciones unidas. Y si te pregunto, ¿habéis conseguido algún avance desde que empezasteis con estas peticiones? ¿Qué me respondes? Perdona, no te he entendido, Yolanda. Vale. ¿Qué me ha sido? Se nos ha cortado otra vez. Sí. Desde que comenzasteis con estas peticiones de volver a la situación del IVA del 10%, ¿habéis conseguido algo en este tiempo? Pues ya lleváis meses trabajando. Sí, lo que te decía, que a nivel de comunidades hemos ido consiguiendo que todos los partidos políticos apoyen nuestra postura. O sea que solo falta el Gobierno central, que es el que lo tiene que decidir. Pero incluso el PSOE en las comunidades nos ha ido apoyando y todos los partidos políticos. Claro, pero es que el tema del IVA depende directamente de Madrid. Cristina, la estoy notando que está haciendo gestos
de que no me oye, ahora sí me oyes, ¿verdad? Se nota, ¿verdad? Que de repente mira al cielo, ya no lo oigo. No, tú dímelo claramente, no te oigo. No te oigo. Vale, lo que te decía, que comunitariamente hemos conseguido que todos los partidos nos apoyen. Y en el Congreso de Hacienda y en el Senado también hay una propuesta no de ley, también aprobada por todos los partidos. En una de ellas por el PSOE no, pero en la del Senado fue el PSOE, simplemente se abstuvo, no votó en contra tampoco. O sea que, bueno, yo creo que nosotros vamos a seguir, esto no nos vamos a cansar, o sea que yo creo que igual se cansan ellos antes. Estamos hablando de un sector especialmente feminizado, en el que la mayoría, Totalmente. eso es, la mayoría son mujeres. Entiendo que la mayoría también tenéis vuestro pequeño negocio, por lo tanto os sitúo dentro de los autónomos. Ya no sé qué más decir porque todo esto podría suponer, vamos a apoyarlas. Bueno, te cuento, en peluquería somos un 85% aproximadamente mujeres y en estética vamos a decir un 99,9% por si hay algún chico, que yo no conozco ninguno, que haga estética. O sea que, lógicamente, es un trabajo súper femenino. Por supuesto, la mayoría somos autónomas con 1, 2, 3 trabajadores. Hay empresas con 20, 20 y tantos trabajadoras y trabajadores, pero no es lo más habitual. Lo más habitual son pequeños autónomos, pequeñas pymes. ¿Qué va a pasar con esto? Pues que se nos va al garete el 40% de las empresas. Y bueno, lo que supone puestos de trabajo, eso va a ser imposible volver a recuperarlos. Y además hemos presentado números al gobierno demostrando que si volvíamos al IVA reducido iba a haber más recaudación y encima íbamos a mantener los empleos y las empresas abiertas. Pero solo lo debemos de ver nosotros, Yolanda, porque ellos no lo ven. ¿Habéis cuantificado el número de empresas que como consecuencia de la COVID hayan podido cerrar sus puertas y el número de empleos que se han podido perder dentro del sector? Bueno, a cuenta del COVID han bajado las facturaciones entre un 40 a un 50% en las empresas de imagen personal. Lógicamente, si los maquillajes de los eventos no existen, pues en maquillaje se ha facturado 0. En peluquería, lo mismo. En todos los peinados y todo que se hacía para los eventos, para las bodas, para las comuniones, también es que no ha habido. Por lo tanto, aproximadamente nosotros consideramos, yo no creo que todavía empiecen a cerrar empresas, que han empezado algunas, pero posiblemente a raíz del verano igual hay algunas empresas que después de vacaciones no pueden volver a trabajar. Y hablamos de un 40%, eso en puestos de trabajo calcula una media de 2, 3 trabajadores por empresa, que es lo que más o menos tenemos, como media, pues fíjate tú de lo que estamos hablando. Hombre, pues si hay 7.000 empresas en Euskadi, en Vizcaya solamente hay 3.000, pues nos quedaríamos, bueno, 1.800 por ahí aproximadamente. Es una partida muy importante de puestos de trabajo. ¿Próximas movilizaciones, próximas actuaciones públicas pues para llamar la atención? Bueno, cada vez que hacemos una, cuando ya pasa eso, empezamos a planificar la siguiente. O sea que todavía no lo tengo. Pero bueno, yo me imagino que en junio habrá otra actuación, porque vamos aproximadamente a una cada mes, mes y medio, más o menos. Una que no se circunscribe a Bilbao, sino que, como bien comentabas antes, en cada una de las localidades o de territorios se hace su correspondiente medida de protesta, ¿no? Exactamente, llevamos más de 300 manifestaciones a nivel de todo el Estado, que yo creo que ya es un número importante. Pues Cristina, muchísima suerte con esta petición que hacéis, yo creo que os lo merecéis. Que yo lo diga no tiene ningún mérito porque, vamos, porque nadie me va a hacer caso, pero desde luego que a vosotros sí que os deberían hacer caso porque además nos gusta ir. No, y que nosotros trabajamos mucho la dignidad de la persona, Yolanda, que cuando hablamos
de peluquería o de estética, la gente piensa que esto es de lujo y no es de lujo. No. O sea, imagínate tu madre o mi madre, que han sido unas personas coquetas, de repente se ven que son mayores, que no se pueden teñir, que no se pueden peinar bien, que no se pueden hacer los pies porque no llegan a hacérselos y que han sido coquetas y que quieren seguir dignas y seguir guapas. O alguien que tiene un acné terrible, ¿cómo va a buscar un trabajo si no se atreve ni a enfrentarse a nadie porque le da vergüenza? O esas mujeres que tienen una barba como hombres y que les hacemos depilación eléctrica para poder quitar todos esos pelitos en la cara que no tienen que estar donde están, eso no es de lujo, porque en una panadería la baguette no será de lujo, pero el pan de pasas y nueces, que nos cuesta muchísimo más, ese sí puede ser de lujo. O sea que todos tenemos cosas de lujo y cosas esenciales. Y bueno, física y anímicamente ahora hacemos un trabajo muy, muy importante. Efectivamente, Cristina, porque sois un poco los psicólogos, iba a decir en plan un poco humorístico, los psicólogos de cabeza o de pies, pero es que el verse guapos y guapas pues también es saludable, y psicológicamente te ayuda mucho. Totalmente de acuerdo, efectivamente. Y aparte de eso, es que el trabajo psicológico que hacemos con toda la clientela que viene y te cuenta que se les ha muerto su padre o su madre, que no se ha podido despedir, ese trabajo lo hacemos nosotras y nosotros, Yolanda. Nos vienen contando todas las penas y les tienes que mimar para devolverles un poquitín esa alegría de vivir, ¿no? Efectivamente. Pues Cristina, un beso muy fuerte desde aquí, desde Tele7, os deseamos mucha suerte y a vuestra disposición también con cualquier novedad que queráis comunicarnos. Bueno, os hemos mandado un comunicado, que lo leerás luego porque ha salido más tarde, y bueno, si quieres hacer algún comentario sobre él cuando lo veas, es sobre una fotografía que ha salido, bueno, de una persona, un grupo pidiendo el IVA, pero con la imagen de una mujer desnuda y maniatada, a la cual 58 asociaciones y federaciones de todo el Estado nos hemos opuesto y hemos mandado un comunicado. Entonces te habrá llegado también a ti porque lo hemos mandado a todos los medios con los que teníamos contacto, y bueno, pues decirte que no estamos de acuerdo en utilizar ese tipo de imágenes y que la bajada del IVA sí, pero así no. Pues estamos pendientes de ver ese comunicado. La verdad es que justo como hemos entrado en directo en el programa, pero seguramente pues mañana al menos tendremos un ratito para verlo y que lo vean también nuestros espectadores. Quedamos pendientes, por tanto, de ello. A lo dicho, un beso muy fuerte, muchas gracias por atendernos, mucha suerte. Gracias a ti, Yolanda. Cristina, hasta siempre, un saludo para la presidenta de la Asociación del Sector de Estética, Peluquería, Estéticas, bueno, pues ya lo han escuchado, con esa no reducción, sino volver al IVA reducido que antes tenían. Ahora les han aplicado el 21%. Más voces. Vamos a escuchar a un científico del CSIF. Él se llama Iñaki Comas. Y nos ha parecido muy interesante porque ha hecho un pequeño análisis, claro, versión resumida es la que podemos acercarles, un análisis de lo que ha supuesto la pandemia pues para toda nuestra vida. Por ejemplo, para destacar lo positivo, resultados a una velocidad que nadie se lo imaginaba. Parte de esos resultados, por ejemplo, es que ya dispongamos de vacuna. Esto en lo positivo. Otras cosas, lo que hemos aprendido, lo dice, no es que lo diga yo, lo dice un investigador del CSIC, que somos vulnerables y que a lo mejor todo hubiera sido mejor de haber protegido más a los mayores, y también dice a los temporeros, de haberlos protegido más a nivel de salud, se hubieran evitado los contagios. Vamos a escucharla. Yo, por una parte, quiero decir primero, yo creo que es extraordinario lo que se ha conseguido. Quiero decir, nos están pidiendo resultados a una velocidad que como científicos no solemos estar acostumbrados, y se han conseguido, sobre todo a pesar de que no tenemos las estructuras o las bases o los trampolines que tienen otros para saltar a este tipo de investigación y desarrollar una investigación mucho más rápida, ¿no? Nos faltan esos cimientos que ha habido que ponerlos. O sea, ya empezamos con una mochila que era poner los cimientos. Esto es así porque, claro, no podemos, sin nuestros grupos, por ejemplo, de investigación, no tenemos grupos de investigación estables, no tenemos un tejido
científico estable, ¿no? La gente que realmente hace las cosas en nuestros grupos de investigación, en el CSIC, son la gente que está todos los días en el laboratorio, la gente que está todo el día analizando datos, la gente que está... Toda esa gente no está estable y, por tanto, pedir que la ciencia dé respuestas rápidas a una pandemia en España cuando no tenemos estructuras estables es muy complicado. Y aún así yo creo que se ha conseguido y eso es muy importante. Eso es una. Por otra parte, yo como me dedico o estoy en la PTI dentro de la temática de prevención, quería resaltar 3 cosas simplemente para acabar. Una es, creo que alguien lo ha preguntado, ¿qué hacemos a partir del 9 de mayo si nos levantan todas las restricciones? Y yo creo que a partir del 9 de mayo lo más importante, evidentemente, el control epidémico es una responsabilidad colectiva e individual, y la colectiva pues depende mucho de las políticas que haya, de qué restricciones nos ponen, no nos ponen, etcétera, y eso es un poco más complicado, pero la individual es aprovechemos que llega el verano, espacios exteriores y tener un número limitado de contactos. Eso es muy importante, porque al final los brotes son contactos. Quiero decir, al final los brotes, si tú solo ves a 3 personas, el máximo brote que vas a generar es de 3 personas. Efectivamente, son los contactos los que provocan los contagios y los brotes. 2 cuestiones para finalizar el espacio de hoy. Una, ya se lo comentábamos, el tema del resumen del partido Athletic Real Madrid ayer domingo. Veremos el resumen, escucharemos las valoraciones de Dani García, de Geray y, como no, del entrenador de Marcelino García. Y también, para finalizar, tenemos dentro de estos webinars que organiza la Asociación Bilbao Metrópoli 30 las declaraciones de una de las alcaldesas de la margen derecha, porque este estaba dedicado a esta comarca. Mañana conoceremos otros argumentos de otro municipio. En esta ocasión nos quedamos con el Ayuntamiento de Guecho, la alcaldesa Amaia Aguirre, contando cómo se ha trabajado durante la pandemia y las iniciativas desarrolladas en el municipio de Guecho. Esas son todavía las 2 cuestiones. Ahora nos vamos con el resumen del partido que nos quedan para hoy. Nos vemos mañana. Será martes. Agur. Beso. Creo, aunque tenemos ímpetu y ganas, nos ha faltado ejecutar mejor nuestro fútbol y estar más acertados con balón. No sé cómo decirlo, pero bueno, siento que la afición pues no está contenta con nuestros últimos resultados y creo que hay que terminar bien el último partido y afrontar la próxima temporada con la máxima ilusión del mundo y hacer que se sientan orgullosos de nosotros. Creo que la primera parte, aunque ha estado disputada, la teníamos totalmente controlada, lo único que en los últimos metros pues estamos eligiendo mal y en la segunda parte, aunque ellos estaban achuchando, hemos salido 3 o 4 contras que no hemos acertado el último pase. Es una pena y nada, pues darle la enhorabuena. Sí, creo que para nosotros nos da mucho y creo que se han notado los resultados que hemos tenido en casa, ¿no? Ese aliento que te da todo San Mamés pues se nota y nada, esperemos que el año que viene pues nos acompañen y pues que los resultados en casa mejoren. Sí, bueno, sabíamos que ellos al final se están jugando la liga, pero nosotros queríamos plantarles cara a un equipo de los de arriba, como veníamos haciendo con el Sevilla, con el Atlético, con el Barça, con todos. Y la verdad que me voy orgulloso de todos mis compañeros, hemos tenido nuestras posibilidades. Quizás nos ha faltado un poquito de precisión arriba, creo que atrás estábamos bastante serios, hemos estado bien en centros laterales y por excepción el gol que al final nos pillan ahí en una acción de un centro que despejamos mal. Pero bueno, me voy contento, ¿no? Después de estar varios partidos sin jugar y bueno, me he encontrado bastante bien y ya te digo, súper orgulloso de mis compañeros. Sí, creo que hoy habría marcado la diferencia, ¿no? Al final esos últimos minutos, la afición de San Mamés siempre es un plus, es un pasito más para llevarnos la victoria cuando jugamos aquí en casa y estamos deseando que puedan volver y que nos animen.
que se hizo fue organizar el ayuntamiento internamente, ¿no? Y adaptar bueno, pues algunas medidas organizativas, sobre todo en el inicio, a mediados de marzo, bueno, pues fueron la implantación de los servicios esenciales, pues había que organizar todo el ayuntamiento al teletrabajo, bueno, pues a la limitación de la presencia del personal en el propio ayuntamiento y en los edificios que teníamos del ayuntamiento, el cierre total del municipio, bueno, gestionar toda la flexibilidad horaria y demás. También en estas medidas organizativas lo que se hizo fue cubrir las necesidades más urgentes, ¿no? Bueno, pues las brigadas pasaron de estar inmediatamente de retén, pues para cubrir todo tipo de necesidades urgentes que podían surgir en el municipio, bien sea de abastecimiento de aguas, de roturas, saneamientos, el cementerio, importante también, en este caso el almacén y también pues, la herrería y demás. Se aumentó la limpieza viaria y se sigue con ese aumento de la limpieza viaria. Se mantuvo abierto en todo momento el ayuntamiento a través de una oficina de atención a la ciudadanía que se encontraba en ese momento en el ayuntamiento. Bueno, pues porque pensábamos que si alguna persona necesitaba ayuda y no conseguía ser atendida en los teléfonos que se estaban facilitando desde Gobierno Vasco, desde Diputación, pues siempre podía acudir en última instancia al ayuntamiento y bueno, pues aquí se le prestaría la ayuda necesaria. Y luego, bueno, pues tuvimos que realizar toda la gestión de equipos de protección individual, pues tanto para la Policía Municipal, para nuestra residencia, que tengo que decir que a lo largo de todo el estado de alarma y ahora, bueno, ahora ya tenemos la vacunación total en la residencia, pero es una residencia pues, que se ha anticipado a las medidas y gracias a esa anticipación y a las protecciones que ya teníamos previstas y que hemos ido adquiriendo a lo largo de todo el COVID, pues digamos, ha pasado de una manera muy notable, importante y yo diría con un gran trabajo profesional, pues esta situación. Eso en cuanto a las medidas organizativas en lo que compete el ayuntamiento. Una vez que tuvimos todo eso organizado, bueno, pues nos centramos más en las medidas que había que tomar de cara a la ciudadanía, siempre centrados en lo prioritario y en lo urgente. Bueno, pues destinamos todas las medidas sobre todo a 3 sectores. En un primer sector, como no, a las personas que más estaban sufriendo las consecuencias del COVID. Lo hicimos a través de los servicios sociales y ahí bueno, pues, activamos diversas acciones como aumentamos el servicio de atención domiciliaria, activamos un servicio de atención telefónica llamando a todos los mayores de 65 años de hecho para saber si necesitaban algo y cómo se encontraban. Se reforzó la atención de víctimas a la violencia a la mujer. Se puso en marcha un albergue para las personas que estaban en exclusión social y se encontraban durmiendo en la calle. Bueno, se agilizaron todas las ayudas, digamos, básicas, ¿no? Las ayudas sociales y las ayudas que se llaman municipales no periódicas, ¿no? Lo hicimos de manera ágil porque sí nos estábamos encontrando con un sector de la población que antes no utilizaba los servicios sociales y ahora es usuaria cuasi habitual. Por otra parte, en un segundo sector que nos centramos, importante, bueno, pues toda la actividad económica. Toda la red de autónomos, autónomas, microempresas que tiene Getxo, lo que se hizo fundamentalmente y también se sigue trabajando en ello, pues son activar ayudas vinculadas a los cierres de los establecimientos, la reducción de tasas en las terrazas, adaptar el asesoramiento, facilitar la información a través de las páginas web, el reparto de comida a domicilio, se les
se les distribuyó también pues todo lo que sean geles, en un primer momento también guantes, mascarillas, para que, ¿no? Pues sobre todo en un primer momento, para que todo el comercio, según iba abriendo y también se mantenía abierto, pues pudiese organizarse, ¿no? Entonces, esas fueron las medidas básicamente las que adaptamos para la actividad económica en el año 20. Y en un tercer lugar, como un tercer sector muy importante, pues estaba todo el tejido de clubs y de asociaciones que tiene Getxo, que es muy amplio, es muy importante y entendemos que es también el alma de Getxo, ¿no? Sin la actividad económica no hay dinamismo en un municipio, pero sin todo el tejido asociativo y de clubs que tiene Getxo, tanto culturales, deportivas como del tercer sector, vinculados al tercer sector, pues Getxo no tendría alma. Entonces, la primera medida que se tomó fue bueno, pues no quitarles la subvención que todas estas asociaciones y clubs utilizan para su funcionamiento cotidiano, porque si no, pues iba a desaparecer toda la red. Luego se crearon ayudas a la creación artística. Entendemos que en Getxo, bueno, pues existe mucho talento creativo, tenemos mucha gente muy formada y bueno, pues los artistas o las artistas, cuando estaban en esa situación, pues qué menos que poder crear, ¿no? Y tener la propia creación en el municipio. Entonces, bueno, pues se reactivaron varias ayudas. Se trabajó mucho tanto en todos los centros deportivos que tenemos, bien en Fadura y también en los centros culturales como Muxik Egobarri. En el confinamiento total, pues se dieron todas las clases, digamos, online, tanto de la música escola, actividad deportiva destinada a adolescentes, a mayores también, y la actividad cultural en la medida de lo posible, ¿no? Se hicieron algunas actividades como en Getxotik, en Balkoitik, Getxora, Getxotik, Balkoira. Se repartieron también felicitaciones con la Policía Municipal a la ciudadanía. Y bueno, fueron diversas actuaciones que fuimos haciendo a lo largo del confinamiento, pero luego llegó el post-confinamiento y ahí también pues tuvimos que volver a readaptar, digamos, los espacios que teníamos en el municipio para realizar la actividad física y deportiva que veníamos realizando y que entendemos que es muy importante, y también para toda la actividad, digamos, de ocio y de colonias, que estaba siendo muy demandado. Por otra parte, el teatro Muxik Egobarri, en cuanto pudo, abrió y bueno, pues siempre siendo muy pulcros con todas las medidas sanitarias y de COVID que había que tomar, el teatro empezó a programar, sigue programando y ha sido pues uno de los teatros que ha estado abierto y que ha funcionado muy bien desde el primer momento. Y esos son los tres sectores a los que hemos destinado todo nuestro esfuerzo. El coste económico también hay que decir que ha sido importante, han estado alrededor de 5 millones de euros por encima, digamos, del presupuesto aceptado, el presupuesto aprobado en el año 20. Y de cara al año 21 lo que hemos hecho es hemos activado un programa que se llama Getxo Ekinez, en el que hemos destinado, pues, siguiendo las pautas de trabajar con las personas que más han sufrido las consecuencias del COVID, toda la actividad económica y todo el tejido asociativo y de clubs compuesto por, sobre todo de cultura y deporte, pues hemos activado un nuevo programa que se llama Getxo Ekinez 2021. Hemos destinado 13.100.000 euros. Y este programa, bueno, pues engloba, no os voy a nombrar todas las acciones, pero engloba 80 acciones, de los cuales aproximadamente 56 son de carácter más urgente, prioritario, y otras 24 pues son de carácter más de medio largo plazo. Y en su mayoría, bueno, pues todas las acciones están destinadas, sobre todo, pues como bien os he comentado antes, a la cohesión social, a la promoción económica, cultura, deporte,
Hacienda también y salud, ¿no? Salud mediante la disposición de 3 carpas que que ahora recientemente se han desinstalado, que Osakidetza en su día nos pidió colaboración y es lo que hemos hecho. Hemos colaborado con Osakidetza siempre que se nos ha requerido y por parte de Hacienda, bueno, pues trabajando en toda la, anulación de tasas de las licencias de taxis, de la recogida de basuras, por ejemplo, para la hostelería, la facilitación de puesta de más terrazas, la anulación también de tasas de puesta de terrazas. Y bueno, pues en cuanto a deporte, pues se han habilitado más zonas de esparcimiento, siempre deporte fuera y también en la medida de lo posible dentro. Se ha seguido dando subvenciones para toda la creación cultural, para ampliar la programación cultural, para el trabajo con las asociaciones culturales. Y desde la actividad económica, pues como en un primer momento se han habilitado ayudas económicas vinculadas a los cierres, porque no sabíamos qué tipo de cierres nos podíamos encontrar, con lo cual vinculamos las ayudas a diferentes tipos de cierres que nos podíamos ver afectados. Por otro lado, pues el bono Getxo, que ya existía de antes, pero ahora pues lo hemos aumentado, hemos metido la hostelería en los bonos Getxo y hemos aumentado la cuantía, el asesoramiento especializado para que el comercio, la hostelería pueda tener una digitalización de su comercio con todo lo que supone las ventas online y esas nuevas maneras que se están estableciendo de venta hoy en día, en la ayuda de campañas publicitarias para la concienciación de la compra de kilómetro cero, de la revitalización económica de nuestro municipio y demás, ¿no? Tenemos muchas actuaciones en ese sentido y sobre todo en cohesión social. Bueno, pues seguimos trabajando en programas también destinados al envejecimiento activo y sobre todo en programas centrados en la soledad no deseada, ¿no? Y estas serían un poco las medidas que hemos ido tomando siempre centrados en estos 3 sectores: personas, actividad económica y todo nuestro tejido de asociaciones y de clubs del municipio.